Bueno, seguimos con el tema de la sociedad de la información. En este caso, simplemente os voy a hacer unas nociones muy básicas de robótica, ya que está muy incluido en todo lo que en todo el uso de las TIC hoy en día. La parte de robótica es uno de los usos más comunes en cuanto a las TIC, ¿vale? Entonces, lo primero, aquí os pongo una definición de lo que es un robot, ¿vale? Un robot es una máquina manipuladora reprogramable, significa que se puede programar y volver a programar una y otra vez, multifuncional, hace más de una función, diseñada para trasladar materiales, piezas, herramientas, aparatos específicos, mediante una serie de movimientos programados para llevar a cabo una variedad de tareas. Bien, al final lo que es pues una máquina que hace cosas, ¿vale? ¿Cuál es el motivo principal de que existan robots? Pues sobre todo ahorrar trabajo a las personas. ¿Vale? Cuando llegó la revolución industrial y empezaron a ver las primeras máquinas, luego llegaron las máquinas, bueno, ahora lo veremos con las generaciones, pero bueno, llegaron máquinas con más control, con más acción con respecto a las piezas que los humanos. Entonces, poco a poco lo iremos viendo de todas formas. ¿Vale? Pueden hacer trabajos peligrosos, repetitivos, o inaccesibles para nosotros. Imaginad una planta de robots, de una planta de automoción, por ejemplo, que hay muchos robots los cuales pues hacen tareas muy repetitivas que pueden estar 24 horas haciéndolas sin ningún problema, pues nos ayudan a eso. ¿Vale? O peligrosos, por ejemplo, los robots desactivadores de bombas, por ejemplo. ¿De acuerdo? De forma más rápida, barata y precisa que los seres humanos. Un robot siempre va a ser más preciso. Lo que pasa es que tiene el problema de la precisión es que lo va a hacer perfectamente, pero tiene el problema de la seguridad de que no está controlado todavía si es capaz de hacerlo tantas veces como los humanos lo podríamos hacer. Pero bueno, un robot avanzado tiene la capacidad de obtener información de su entorno. Esto es muy importante, ¿vale? Por medio de sensores. ¿Vale? Eso no lo pone aquí, pero utilizan sensores. Los robots utilizan sensores. Si pensamos, por ejemplo, en la película esta de Wall-E, si todos tenemos en mente el robotito de Wall-E, en verdad no tiene ojos. Lo que tiene son pues, dos sensores en su cara, que son los que hacen que sepa por dónde va. ¿De acuerdo? Entonces, el uso de los robots es para esto, para el darle sensores a los robots es para que sepan moverse en el entorno normal. ¿De acuerdo? Después, un poquito de historia para que sepáis un poco de dónde vienen son las generaciones de los robots, ¿vale? Cada una pues se diferencia por diferentes, por saltos tecnológicos, ¿de acuerdo? La primera generación eran robots muy, muy, muy sencillos que simplemente cogían cosas y movían, ¿vale? ¿De acuerdo? Primeros robots cogían cosas y movían, y nada más, y no hacían nada más. Por ejemplo, eh, pues esto, lo que pone aquí, aplicaciones industriales de coger y colocar, ¿vale? Pero limitados por un número pequeño de movimientos, ¿vale? No penséis en, por ejemplo, lo que os he comentado antes de la automoción, ¿vale? En una fábrica de coches. Ahí no hacen pocos movimientos, ahí hacen muchísimos movimientos, ¿vale? Yo lo identifico más, por ejemplo, con las máquinas estas que hay en las ferias para que hay un gancho que cogen un peluchito y lo sacan para afuera. Pues algo así eran los que eran los de la primera generación. En la segunda generación, sobre todo la importancia es que se le dio almacenamiento, ¿de acuerdo? Entonces, los robots de segunda generación ya podían almacenar datos y por lo tanto hacer cosas un poco más complejas, ¿de acuerdo? Aquí sí que ya entran las primeras partes de la industria automotriz. Además, se caracterizan porque son de gran tamaño, ¿vale? Si seguimos con la tercera generación, muy sencilla también, en este caso es muy sencillo. En este caso lo que ha pasado es que hay uso de sensores, ¿vale? Hasta este momento, en las primeras generaciones, los robots hacían lo que se le mandaba y nada más. En este caso hay sensores. Por ejemplo, un robot de tercera generación sería la puerta que hay en los ascensores. Sabéis que si vosotros os ponéis en medio de la puerta, no se cierra. Pero si no, si os quitáis del medio, la puerta se cierra automática. Y si lo pasáis por el sensor que hay normalmente en la parte inferior, la puerta se vuelve a abrir. ¿Vale? Pues eso es un tipo de robot de tercera generación, ¿vale? Porque utiliza sensores. ¿De acuerdo? La cuarta generación, que es la que estamos actualmente, es la que son los robots más inteligentes y todo lo que hemos visto hasta ahora se engrandece. Entonces tienen no solamente usos muy específicos de la industria o de sensores, sino que juntan todo para llegar a mucho más. Intentan humanizar a los robots. La quinta generación, que todavía no existe, pero está en desarrollo, pues evidentemente utilizará
la inteligencia artificial para tratar de la máxima forma que se parezcan los humanos a los robots, para que se parezcan los robots a los humanos. ¿De acuerdo? Entonces, esto todavía, evidentemente, no hemos llegado a ello. Em, por todo esto, yo os he puesto aquí simplemente, bueno, sabéis que hay un científico, un escritor científico que se llama Isaac Asimov, que es muy destacable en cuanto a la lectura. Si queréis libros de Isaac Asimov, son muy interesantes y además pensad que es de cuándo es este escritor y científico, que es de los años 50, y en cambio escribió un montón de novelas de ciencia ficción que muchas de ellas han llegado a ser, muchos de los efectos y muchas de las cosas de las que hablan los libros han llegado a convertirse en realidad. Entonces es alguien, pues, digamos, un visionario, lo llamamos como un visionario. Y entonces, pues hay un aspecto en los cuales se basaban la mayoría de sus libros relacionados con los robots, que eran las tres leyes de la robótica, ¿vale? Que seguramente, si sabéis algo de esto, habréis oído hablar de ellas, ¿vale? Es una serie de reglas que se les establece a los robots para evitar que, bueno, pues ya sabéis, para que no pase como en Terminator y nos dominen, ¿vale? Entonces, las leyes son muy sencillas y evidentemente esto no existe realmente, simplemente son teorías de cómo se puede hacer para controlar a los robots, ¿vale? Entonces, estas leyes son muy sencillas. La primera dice, un robot no puede perjudicar a un ser humano, ni por inacción, es decir, ni por no hacer nada, ni por inacción permitir que un ser humano haga daño, que un ser humano haga daño. ¿De acuerdo? Es decir, no puede permitir que hacer daño a un humano, sin más. El segundo, un robot debe obedecer las órdenes de un ser humano. Así nos aseguramos que nosotros mandamos sobre ellos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Es decir, yo no puedo decirle a un robot que le haga mata a esa persona, porque entonces entra en conflicto con la primera ley que significa que perjudica a un humano. ¿De acuerdo? Y la tercera es la más importante, un robot debe proteger su propia existencia mientras esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Es decir, de acuerdo, puede sobrevivir, puede hacer lo que quiera, mientras no deje de obedecer las órdenes y mientras no perjudique a un ser humano. ¿De acuerdo? Bien, esto es muy interesante. Yo os quería comentar sobre todo, hay una película del año 2004 que se llama Yo Robot, ¿vale? Yo Robot está basada en uno de los libros de Isaac Asimov que se llama de la misma forma, ¿vale? Yo Robot. Y es una película que está bastante bien porque trata mucho la relación entre el ser humano y el robot y la humanización del robot. Entonces, me parece muy interesante. Si alguien la quiere descargar y ver o comprarla directamente, pues me parecerá muy bien, ¿de acuerdo? Ese mismo libro, si buscáis, por ejemplo, el libro en la Wikipedia, os dice que es una serie de relatos cortos, ¿vale? Y es así como son, ¿vale? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 relatos cortos que son de, pues, a lo mejor 20, 25 páginas y en cada uno pues se ve la evolución entre el primer relato que son pues robots muy sencillos hasta el último libro, mejor dicho, el último relato en el cual se supone que las máquinas son las que dominan el mundo, pero no dominan en perjuicio del humano, sino para ayudar al humano a que pues, lleve mejor la economía, la sociedad, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, hay una evolución desde los primeros hasta los últimos. También es un libro muy interesante y no es muy largo, creo que son 150 páginas. Entonces, la verdad es que es bastante recomendable. Aquí, por ejemplo, ¿veis? Este es el último de todos y aquí en la Wikipedia os dice un pequeño resumen de lo que es. ¿Vale? Las máquinas que están usadas para optimizar, eran usadas para optimizar la economía mundial y la producción. Empezaron a mandar instrucciones que aparentemente iban contra sus funciones. Bueno, no os voy a desvelar de qué va el libro, pero bueno, de qué va el relato. ¿Vale? Entonces es interesante saber un poquito de esto. Como veis es muy sencillo esto, voy así un poco explicando siempre lo que son los robots y para qué se utilizan, nada más. Entonces, después de esto de la red de la robótica y de lo que tienen que ver, que recordemos que esto no es algo que se ha llevado a cabo, las redes de la robótica, no existen realmente, no hay ningún robot que tenga las tres leyes de la robótica incluidas. Eh, pues podemos ver las partes de lo que tiene un robot, ¿vale? Un robot lo que es un sistema de control automático, es decir, de forma a sí mismo se puede controlar. Tendrá dispositivos de entrada, de control y de salida, ¿vale? Yo he dividido las siguientes, se parecen mucho a lo que vimos al principio del curso, si os acordáis, de la máquina de von Neumann que tenía pues procesador, unidad de control,
tenía memoria, tenía procesador, todo ese tipo de cosas, pues muy parecido a lo que tenía, ¿vale? Tenemos dispositivos de entrada, ¿vale? Que serán los sensores, ¿vale? Todo sensor que tenga un robot será un dispositivo de entrada. Por ejemplo, si tiene un sensor de ultrasonidos para saber la distancia, como por ejemplo los murciélagos, que saben a qué distancia están los objetos, lo utilizan mediante ultrasonidos. Pues un sensor de ultrasonidos o un sensor de proximidad, como por ejemplo tienen las rumbas, ¿vale? Las aspiradoras, o un montón de sensores, ¿vale? Con todo esto, todo ellos son dispositivos de entrada de un robot, ¿vale? Suministran al sistema los datos de entrada y garantizan su retroalimentación, ¿vale? Eh, los utilizan para volver a hacer cosas, ¿de acuerdo? La unidad de control, ¿vale? Que es quien coordina los movimientos del robot, ¿vale? Recibe la información de los sensores, ¿vale? Y con esa información, pues hace cosas. Según lo que reciba, pues si yo le he dicho que si tengo un sensor de proximidad y le he dicho que cuando llega a 10 centímetros, pues gire 180 grados, pues la unidad de control es la que le dice que cuando llegue a ese momento gire 180 grados. ¿Vale? En el procesador es donde se almacenan los datos que permiten al robot conocer situación, gestionar la comunicación del robot, bien, un montón de cosas, ¿vale? Como pongo aquí, ¿vale? Habitualmente la unidad de control que hemos hablado antes es un microprocesador conectado al dispositivo de entrada como los dispositivos de salida, ¿vale? Que veremos luego. Eh, tenemos también, los robots tienen una cosa que se llama una unidad de programación, ¿vale? Que es donde se introducen las órdenes, ¿vale? Yo estoy en una fábrica de automoción y yo le digo a la máquina que se ponga en marcha, que se pare, que baje el volumen, que vaya más rápido, que vaya más lento, ¿vale? Esto se hace mediante la unidad de programación. Y luego tenemos la unidad mecánica de salida, que es, digamos, el propio robot, ¿vale? Por ejemplo, en este dibujito de aquí, esta mano mecánica sería la unidad mecánica, ¿vale? Si hablamos del Terminator, pues el Terminator sería la propia unidad mecánica, ¿de acuerdo? Está construida de modo que permite dos tipos básicos de movimientos, la traslación y la rotación, ¿vale? Ya sabemos, movimiento y rotación, ¿vale? Al final todo esto hace que se pueda hacer pues, cualquier movimiento. Y finalmente va a terminar, ¿vale? Actualmente aplicamos robots en infinidad de tareas y seguramente en el futuro los utilizaremos más, ¿vale? Por ejemplo, en industrias, ¿vale? Para aparatos móviles y vehículos robot, prótesis para uso humano, sabéis que esto está muy en desarrollo, didácticas o experimentales, ¿vale? Cuando nosotros no hemos llegado a ver Arduino, pero si hubiéramos visto Arduino, Arduino es una placa de robótica, se une a sensores y tiene su propia unidad de programación y su unidad de control. ¿Vale? Pues por ejemplo, para que aprendierais algo de robótica, podríamos haber hecho pues, sensores de robótica. Manos teledirigidas, ¿vale? Manos teledirigidas, instalaciones inteligentes. Por ejemplo, la domótica. ¿Sabéis lo que es la domótica? Si sabéis lo que es la domótica, vamos, es algo muy sencillo. Es el uso de la robótica en casa. Por ejemplo, que yo desde el trabajo puedo coger y decir que se encienda el aire acondicionado para que cuando yo llegue, tenga ya la temperatura que yo quiero. O bajar las persianas cuando se detecte, cuando la misma persona detecte con un sensor que ha llegado el día, entonces vamos a levantarlas o vamos a bajarlas o lo que sea. Pues eso es lo que son instalaciones inteligentes. Por ejemplo, hay un caso muy claro. Las instalaciones de empresas como Amazon tienen muchísimas instalaciones inteligentes. Aunque hay personas que trabajan en ello, hay muchas partes, como por ejemplo la paquetería, dentro de la propia instalación, que está mecanizada. Entonces, el que envuelve las cosas la deja en una, bueno, un sitio donde va pasando y entonces las propias máquinas saben distribuirlo a donde toca. Y finalmente los microrobots o nanorobots, ¿vale? Los nanorobots lo que son pues, robots a escala microscópica, los cuales se utilizan para determinadas cosas, ¿vale? Eso todavía está muy en desarrollo, ¿vale? Muchas partes de esto están en desarrollo. También lo de las prótesis, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, como veis es algo muy sencillo, que tampoco tiene ningún misterio, y esta es la única tarea que os voy a poner para hacer, ¿vale? Es muy sencilla. La primera parte indica al menos tres situaciones en las que un robot puede realizar misiones o cosas que sean peligrosas para una persona. Por ejemplo, manejar material radiactivo en una central nuclear. ¿Vale? Eso es algo peligroso para el ser humano. Es un robot el que es más correcto que lo haga porque no corremos peligro los humanos. ¿Vale? Este ejemplo no cuenta, tenéis que poner otros tres. ¿Vale? Y después, como hablábamos de la película Yo Robot de Will Smith, ¿vale? Aquí os pongo un enlace al primero de los cuentos, al primer cuento que se llama Robbie. Tendréis que simplemente leerlo, que como veis, ¿vale? Si he puesto bien el enlace, sí. Es leer este párrafo de aquí, que no tiene mucho misterio. Y
exponer aquí tu opinión, no hay que resumirlo, sino decir qué es lo que te parece. No puedes decir me parece bien, me parece mal, estamos en bachiller, ¿vale? Pero qué te parece, cuando lo leáis veréis lo que quiero decir, ¿vale? Porque es un robot que ayuda a una niña pequeña y bueno, al final pasan cosas. Entonces, ya me veis qué es lo que opináis de esto, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo único que tendréis que hacer como ejercicios. Y nada, aquí tendréis siempre, como siempre, los apuntes y cualquier cosa que tengáis, como siempre, también por email me podéis consultar y vamos, para lo que haga falta. Ya estamos a punto de acabar, entonces lo último que nos quedará será una ficha que he preparado, que son los nuevos desarrollos de las TIC, que lo veremos la siguiente semana, pues la inteligencia artificial y el Big Data, bien, determinadas cosas que os explicaré un poco de futuro para que sepáis qué es lo que se viene en cuanto a las TIC, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso la semana que viene. Así que nada, bueno, que vaya todo muy bien y nada, adiós.